Bienvenidos y bienvenidas un día más a este vuestro canal, el rincón donde exploramos los fenómenos culturales más fascinantes del momento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que está arrasando a nivel global, algo que ha conquistado corazones en todos los continentes y que ha puesto a un país en el mapa del entretenimiento como nunca antes. Si lo habéis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fenómeno de las series turcas y, en particular, cómo Can Yaman se ha convertido en una de las caras más visibles de este éxito arrollador. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar los secretos de esta conquista cultural, quiero recordaros algo importantísimo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa saber más sobre tendencias globales, sobre cine, sobre televisión y en general, sobre todo lo que nos hace vibrar, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, preparad palomitas, poneos cómodos, porque el viaje está a punto de comenzar. El auge de las series turcas es un fenómeno que, sinceramente, merece un estudio aparte. De repente, de la nada, estas producciones han invadido nuestras pantallas, han ocupado los primeros puestos de las listas de reproducción, han generado comunidades de fans apasionados y han cambiado la forma en que consumimos contenido audiovisual. ¿Pero cómo ha pasado esto? ¿Cuál es la clave de este éxito? Pues bien, hay varios factores que contribuyen a esta explosión de popularidad. En primer lugar, tenemos la calidad de la producción. Las series turcas, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, no son productos baratos y hechos a la ligera. Al contrario, se invierte una gran cantidad de dinero en ellas, tanto en la producción en sí como en la ambientación, el vestuario y la música. Los escenarios son espectaculares, a menudo con paisajes impresionantes y ciudades llenas de encanto. Desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las apacibles costas del Mediterráneo, cada locación es elegida con cuidado para transportar al espectador a un mundo de ensueño. El vestuario es impecable con diseños que reflejan la riqueza cultural de Turquía. Se presta atención a cada detalle, desde los lujosos trajes de gala hasta la ropa casual y cotidiana, asegurando que cada personaje luzca auténtico y acorde con su papel. Y la música, la música. Es un elemento clave que contribuye a crear la atmósfera perfecta para cada escena, intensificando las emociones y creando una conexión aún mayor con el espectador. Las melodías turcas, a menudo melancólicas y llenas de sentimiento, se entrelazan con las imágenes para crear una experiencia audiovisual inolvidable. Pero la calidad de la producción no es el único factor. Otro aspecto fundamental es la universalidad de las historias que cuentan. A pesar de estar ambientadas en un contexto cultural específico, las series turcas abordan temas que son comunes a todos los seres humanos: el amor, la amistad, la familia, la traición, la ambición, la superación personal. Son historias con las que podemos identificarnos fácilmente independientemente de nuestro origen o nuestra cultura. El amor prohibido, los conflictos familiares, la búsqueda de la felicidad, la lucha contra la injusticia. Estos son temas que resuenan en todos los corazones, sin importar el idioma que hablemos o el lugar donde vivamos. Además, las series turcas suelen estar llenas de drama, de giros inesperados, de momentos de tensión y de romance. Son adictivas, enganchan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. El suspense se maneja de forma magistral, manteniendo al espectador al borde del asiento y deseando saber qué ocurrirá a continuación. Y por supuesto, no podemos hablar del éxito de las series turcas sin mencionar a sus actores y actrices. Son verdaderas estrellas, ídolos de masas que despiertan pasiones y que se han convertido en referentes de estilo y de belleza. Su carisma, su talento y su atractivo físico son elementos clave para conectar con el público y para generar un fervor que trasciende las fronteras. La naturalidad con la que interpretan sus papeles, la capacidad de transmitir emociones con una simple mirada, la elegancia con la que se desenvuelven en la pantalla. Todo contribuye a crear una imagen idealizada que atrae a millones de fans en todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Can Yaman es, sin duda, uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional. Su trayectoria es meteórica. De un día para otro se convirtió en un fenómeno global, en un símbolo de la cultura turca y en un imán para las marcas y las revistas de moda. Su mirada penetrante, su sonrisa seductora, su físico imponente y su talento actoral le han valido una legión de fans en todo el mundo. Desde adolescentes hasta adultos, hombres y mujeres, todos se sienten atraídos por su personalidad arrolladora y su presencia magnética. Pero ¿cómo llegó Can Yaman a convertirse en el actor que es hoy?
La historia de Can Yaman es bastante interesante. Nació en Estambul en 1989, en una familia de origen albanés y yugoslavo. Desde pequeño demostró ser un estudiante brillante y un deportista talentoso. Siempre destacó en todo lo que se propuso, desde los estudios hasta los deportes. Se graduó con honores en Derecho, pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. La ley le proporcionaba una seguridad, una base sólida, pero el arte corría por sus venas, llamándolo a seguir un camino diferente. Después de trabajar un tiempo como abogado, decidió seguir su vocación y se apuntó a clases de interpretación. Fue una decisión arriesgada, pero sabía que tenía que seguir su corazón. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, en 2014, pero fue con Dolunay, en 2017 donde empezó a destacar. En esta serie Can Yaman demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su actuación fue elogiada por la crítica y le valió el reconocimiento del público. Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama mundial fue el de Can Divit en la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, en 2018. En esta serie Can Yaman interpretó a un fotógrafo aventurero y apasionado que se enamoraba de una joven creativa y soñadora. La química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, fue explosiva y la serie se convirtió en un éxito arrollador, especialmente en Latinoamérica y en España. Su relación en la pantalla traspasó la pantalla, generando rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Erkenci Kuş fue un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. A partir de ahí, las ofertas de trabajo se multiplicaron y su popularidad creció exponencialmente. Se convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía y su nombre comenzó a sonar en todo el mundo. Participó en otras series como Bay Jail, Mr. Round y Sandokan, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Desde el galán romántico hasta el aventurero audaz, Can Yaman demostró que podía adaptarse a cualquier papel. Además, se convirtió en embajador de varias marcas importantes y protagonizó portadas de revistas de todo el mundo. Su imagen se convirtió en un símbolo de la masculinidad moderna, atrayendo a marcas de moda, perfumes y productos para el cuidado personal. Pero el éxito de Can Yaman no se limita a su atractivo físico y a su talento actoral. También es un hombre comprometido con causas sociales y humanitarias. Ha participado en varias campañas para recaudar fondos para organizaciones benéficas y ha demostrado ser una persona solidaria y preocupada por los demás. Esta faceta de su personalidad también contribuye a aumentar su atractivo y a generar una mayor conexión con sus fans. Su apoyo a causas como la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos de los animales lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Ahora bien, ¿qué tiene Can Yaman que lo hace tan especial? ¿Por qué ha logrado conquistar a tanta gente en todo el mundo? Pues bien, creo que hay varios factores que explican su éxito. En primer lugar, como ya hemos dicho, tiene un atractivo físico innegable. Su mirada, su sonrisa, su cuerpo. Todo en él desprende magnetismo y carisma. Es un hombre que sabe cómo utilizar su atractivo para conectar con el público. En segundo lugar, es un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes y de transmitir emociones de forma convincente. No se limita a ser un rostro bonito, sino que se esfuerza por perfeccionar su técnica actoral y por meterse en la piel de cada personaje. En tercer lugar, tiene una personalidad arrolladora, es extrovertido, divertido y cercano, lo que lo hace muy accesible y fácil de querer. A pesar de su fama, sigue siendo un hombre humilde y sencillo, que se toma el tiempo para interactuar con sus fans y para agradecerles su apoyo. Y por último, es un hombre comprometido con causas sociales y humanitarias, lo que le añade un valor extra y lo convierte en un modelo a seguir para muchos. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿cómo las series turcas y figuras como Can Yaman han logrado conquistar el mundo? Creo que la clave está en la combinación de varios factores: la calidad de la producción, la universalidad de las historias, el atractivo de los actores y actrices, y la capacidad de conectar con el público a través de las emociones. Las series turcas ofrecen algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión occidental. Nos transportan a un mundo exótico y fascinante, nos muestran una cultura rica y diversa, y nos cuentan historias que nos hacen reír, llorar, soñar y reflexionar. Y todo esto con una estética impecable y una banda sonora envolvente.
Además, la globalización y la proliferación de plataformas de streaming han facilitado el acceso a las series turcas a un público cada vez más amplio. Ya no es necesario vivir en Turquía para poder disfrutar de estas producciones. Basta con tener una conexión a Internet y una suscripción a una plataforma de streaming para poder sumergirse en el mundo de las series turcas. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max. Todas estas plataformas han apostado por las series turcas, reconociendo su potencial para atraer a un público global. Y una vez que entras, es difícil salir. Las series turcas tienen un poder adictivo que te atrapa desde el primer momento. El fenómeno de las series turcas también ha tenido un impacto significativo en la economía turca. El aumento del turismo, el incremento de las exportaciones de productos turcos y la promoción de la cultura turca en el extranjero son algunos de los beneficios económicos que ha traído consigo este auge de las series turcas. Turquía se ha convertido en un destino turístico popular entre los fans de las series turcas, que viajan al país para visitar los lugares donde se grabaron sus series favoritas. Los productos turcos como la ropa, la comida y los accesorios, también han experimentado un aumento en las ventas gracias a la popularidad de las series turcas. En resumen, el éxito de las series turcas es un fenómeno complejo y multifacético que responde a una combinación de factores culturales, económicos y tecnológicos. Y Can Yaman, como uno de los rostros más visibles de este éxito, ha contribuido a popularizar aún más las series turcas a nivel mundial. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas y en un embajador de la cultura turca. Su influencia se extiende más allá de la pantalla, inspirando a sus fans a seguir sus sueños, a luchar por sus ideales y a ser mejores personas. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre el fenómeno de las series turcas y sobre el impacto de figuras como Can Yaman en la cultura global. Hemos visto cómo la calidad de la producción, la universalidad de las historias, el atractivo de los actores y actrices, y la capacidad de conectar con el público a través de las emociones son elementos clave para entender el éxito de las series turcas. También hemos explorado la trayectoria de Can Yaman, desde sus inicios como abogado hasta su consagración como estrella internacional. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Sois fans de las series turcas? ¿Qué os parece Can Yaman? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con la comunidad. Me interesa mucho conocer vuestras experiencias y vuestros puntos de vista sobre este fenómeno cultural. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros un pequeño favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Os esperamos.